reemplazadas, el movimiento de agua hacia la célula y también puede ser por el aporte exógeno de sodio. Mientras nosotros vemos en el primer mecanismo, pueden darse las pérdidas netas de agua no reemplazadas a través de las pérdidas insensibles. Recordar que son de 700 mililitros al día y que pueden ser de 980 mililitros al día a través de la piel y tracto respiratorio. Pero que estas pérdidas, que constantemente son de 10 a 4 kilos día, van a darse en condiciones especiales, como por ejemplo cuando el paciente tiene fiebre. También pueden ser pérdidas gastrointestinales, que van a ser básicamente a través de diarrea osmótica. Y sabemos que la diarrea osmótica va a producir un déficit de agua, o sea, una alteración en pérdida del agua, que va a tener menos concentración de electrolitos urinarios, permitiendo que estos se eleven a nivel plasmático. También pueden ser pérdidas renales. Las pérdidas renales pueden ser a través de la utilización de diuréticos, valga aquí el aclarando, diuréticos de asa sobre todo, así como pueden ser a través de patologías como la diabetes insípida abordada en conferencias anteriores. Vemos en las causas hipotalámicas que normalmente no existe pérdida de agua, pero sí existe una causa de daño que puede ser primaria o secundaria a nivel del hipotálamo y que daña el mecanismo de la sed. En el caso del segundo mecanismo para el que se desarrolle la hipernatremia, es un mecanismo transitorio donde ciertas condiciones como la presencia de convulsiones o ejercicio extenuante va a hacer que se movilice agua al espacio intracelular y de esta forma se concentre mayor cantidad de sodio en el espacio extracelular, aumentando de 10 a 15 milimoles por litro, pero que una vez que cesa la actividad, en 5 o 10 minutos se retorna a la normalidad. Esto suele ocurrir en el caso de la hipodipsia primaria. Ya el tercer mecanismo, que es el aumento exógeno de sodio, o este puede ser iatrogénico o puede ser no iatrogénico. En el caso de que sea iatrogénico es porque nosotros ingerimos sustancias que son ricas en sodio o la administramos, como por ejemplo bicarbonato de sodio. En el caso de que no sea iatrogénica, puede ser por patologías propias de la persona como el hiperaldosteronismo primario, donde nosotros sabemos que la zona glomerular de la glándula suprarrenal va a aumentar la producción de aldosterona con las actividades consecuentes que nosotros sabemos que se desencadenan. La clasificación de la hipernatremia puede ser debida, puede tomar varios parámetros, dentro de ellos según la gravedad, que va a ser clasificada en hipernatremia leve, moderada y severa. Va a ser leve cuando oscilen los valores entre 146 a 150 y va a ser moderada entre 151 a 159 y una hipernatremia severa mayor de 160. Sabemos que esta clasificación es arbitraria y se va a concentrar mucho en los niveles séricos de sodio, más no en las manifestaciones clínicas. Ya aquí, según el tiempo de instauración de la hipernatremia, esta va a ser crónica cuando se advierte la presencia del desequilibrio superior a las 48 horas y va a ser aguda cuando la presencia del desequilibrio sea inferior a las 48 horas. En este sentido, en la hipernatremia aguda, existe una hipernatremia que ha sido definida como hiperaguda y que se da cuando la instauración ha sido inferior a 12 horas. Esta hipernatremia es poco frecuente y generalmente está asociada a intoxicación por sal. El conocimiento de la clasificación de la hipernatremia de acuerdo al tiempo de instauración es importante desde el punto de vista terapéutico. Aquí vemos que de acuerdo a la volemia, la hipernatremia podrá ser clasificada en hipovolémica cuando existe pérdida de sodio y también pérdida de agua, que puede tener múltiples causas, dentro de ellas las pérdidas insensibles gastrointestinales y renales. Es decir, que predomina el primer mecanismo mencionado sobre la pérdida neta de agua no reemplazada. En la
hipovolémica, también nosotros vamos a ver que se mantiene la concentración corporal de sodio normal con pérdida de agua neta y que puede estar ocasionada por las mismas causas ya mencionadas, el mismo mecanismo. En la hipervolémica, la alteración consiste en que el paciente se encuentra con aumento de la volemia y elevación del sodio. Son pacientes normalmente edematizados y que tienen problemas en la concentración urinaria, como ejemplo, los pacientes hipoalbuminémicos con falla renal. Señalo la hipovolémica debido a que es la que acompaña a la hipernatremia de forma más frecuente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipernatremia, pueden ser divididas en dos grandes grupos, neurológicas y no neurológicas. Las neurológicas van a resultar de la deshidratación celular, donde vamos a ver que predomina la letargia, la debilidad, con confusión, pueden presentarse crisis convulsivas e incluso coma y muerte. Y en el caso de las no neurológicas, son por depresión de volumen intravascular y son las señaladas en el slide. En el paciente adulto mayor hay que hacer una mención especial y es el hecho de que aquí puede pasar por inadvertido que el paciente esté cursando con una hipernatremia, porque nosotros sabemos que los adultos mayores tienen presentaciones atípicas de la mayoría de las enfermedades. Ciertos datos clínicos, como por ejemplo los cambios recientes en el estado de conciencia o la turgencia normal de la piel en la región supraclavicular, podrían orientarnos a que este paciente esté presentando algún desequilibrio hidroelectrolítico tipo hipernatremia. En el abordaje diagnóstico, lo más importante es el historial clínico. Sabemos que con el historial clínico en toda patología se obtiene el 80% de la información válida. Entonces, la hipernatremia no es una excepción. Francamente, con la historia clínica se puede inducir a la etiología o el mecanismo desencadenante de la hipernatremia. No obstante, existen causas en las que no está tan claro esto a través de la historia clínica y deberemos de auxiliarnos del cálculo de la osmolaridad urinaria o del sodio urinario. En el algoritmo vemos que todo paciente que cursa con hipernatremia deberá de ser analizado sobre si tiene limitación de la ingesta hídrica o si el paciente tiene aporte de soluciones hipertónicas. Si tiene limitación de la ingesta hídrica, entonces se establece que la hipernatremia está asociada a una pérdida de agua y se engloba dentro de la hipernatremia hipovolémica. Si es porque el paciente tiene ingesta aumentada de sustancias hipertónicas, entonces se entiende, además del examen físico, que el paciente estará cursando con una hipernatremia hipervolémica por ganancia de sodio. En el caso de que se establezca que la hipernatremia tiene un origen por limitación de ingesta hídrica, deberá entonces establecerse el nivel de diuresis y de esta forma podremos auxiliarnos de la medición de los electrolitos urinarios y plasmáticos. Así, si el paciente se encuentra oligúrico o con diuresis conservada, vamos a medir la sumatoria del sodio más el potasio urinario y lo vamos a comparar con la presencia del sodio o el nivel de sodio plasmático. Si el sodio urinario y más el sodio plasmático, si ese valor numérico es mayor que el sodio plasmático, vamos a ver entonces qué significa que hay concentración adecuada de la orina porque se están excretando más electrolitos y se entiende que la elevación del sodio obedece a pérdida extrarrenal de agua. En el caso de que los electrolitos urinarios, dígase sodio y potasio, sean inferior al sodio plasmático, quiere decir que el riñón no está concentrando bien esa orina y por ende el mecanismo es mandatorio la medición de la osmolaridad urinaria para entender más o menos a qué deberíamos el trastorno. Si la osmolaridad urinaria es inferior a 300 miliosmoles por kilo, entonces podríamos sospechar que el paciente cursa con una diabetes insípida
y en el caso de que aumente la osmolaridad urinaria mayor de 300, pues se podría inferir que el mecanismo de producción de la hipernatremia es por el uso o la inducción de diuresis osmótica. Este mecanismo de la sumatoria del sodio más el potasio inferior al sodio plasmático nos deja dicho que la ganancia, la pérdida neta de agua libre, pues está aumentada. En el caso del sodio, del potasio, se menciona en este slide porque cada vez que se hable de hipernatremia es necesario la medición del potasio, debido a que si coexiste hipocalemia en el paciente hipernatrémico, la reposición de CLK podría contribuir a un movimiento de agua, un arrastre de agua a nivel producto de la administración de potasio y sabemos entonces que habrá mayor concentración sérica en el espacio extracelular del sodio, condicionando a mayor hipernatremia. La Sociedad Española de Nefrología nos resume el algoritmo de una forma más sencilla y nos dice que en la presencia de un sodio plasmático superior a 145 miliequivalentes litros es necesario establecer si el problema ha sido ingesta de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas. Si ha sido así, entonces se entenderá que la hipernatremia ha sido por ganancia de sodio y deberán de corregirse esa causa. Si no se ha determinado que la persona tenga una ingesta aumentada de sal, entonces se entenderá que es por pérdida de agua con todo lo concerniente ya señalado. Sí. La hipernatremia se determinó que es por pérdida de agua. Aquí la Sociedad Española de Nefrología nos resume prácticamente lo mismo ya explicado. Deberá de establecerse cómo está la medición de los electrolitos urinarios y compararlo con el sodio plasmático, atendiendo a que si es inferior al sodio plasmático, la eliminación de los electrolitos urinarios tipo sodio y potasio, se entenderá que la pérdida es extrarrenal de agua. Mientras que si es mayor la pérdida de electrolitos urinarios versus la concentración de sodio sérico o sodio plasmático, entonces deberá de medirse la osmolaridad urinaria, que de ser muy baja obedecerá a una diabetes insípida que se determinará si es nefrogénica o central. Y en el caso de que la osmolaridad no se mantenga exageradamente baja, entonces se podría inferir que el problema es la inducción de diuresis osmótica y se deberá determinar la causa por la que se está produciendo la diuresis osmótica, sea la hiperglucemia, sea el uso de manitol, sea la concentración exagerada de urea o sea el uso de lactulosa. Cuando hablamos del tratamiento de la hipernatremia, la solución ideal será la dextrosa al 5%. Siempre que el paciente no sea diabético, sabemos que la dextrosa al 5% se metabolizará en dióxido de carbono más agua o se almacenará en forma de glucógeno, lo que hace que al final la administración de dextrosa al 5% sea prácticamente igual que ingerir agua libre. Hay algunas situaciones o algunos objetivos que deberemos de considerar en el momento del tratamiento de la hipernatremia. Dentro de estos son corregir el déficit de agua, administrar líquidos, reponer las pérdidas insensibles, el tratamiento de la causa subyacente y luego que se ha corregido la hipernatremia, realizar intervenciones que limiten la subsecuente pérdida de líquido y administración de electrolitos. Hay varias fórmulas que se entienden sirven para el manejo de la hipernatremia. Todas ellas tienen sus limitaciones y tienen sus ventajas. Está la fórmula clásica del déficit de agua, que va a estimar el déficit de agua corporal atendiendo atendiendo a una fórmula que veremos más adelante. La fórmula de Adrogue, que nosotros vemos que es una fórmula que prácticamente lo que pretende es darnos a conocer cuál sería el efecto de administrar una solución X de 1000 cc sobre la concentración de sodio sérico y que va a ser igual
al sodio infundido más el potasio infundido menos el sodio sérico dividido entre el agua corporal total más 1. Y ya está la fórmula del déficit de agua de acuerdo al peso, el cual es una fórmula alternativa a la fórmula clásica del déficit de agua, que se basa en la teoría de que administrar 13 cc de agua libre de electrolitos por kilogramo de peso corporal magro va a disminuir el sodio sérico 1 milimol por litro. De ahí su nombre de déficit de agua de acuerdo al peso 3 en 1. Cuando vamos a utilizar la corrección de la hipernatremia, la teoría global, lo que no debe de dejarse de conocer, independientemente de la fórmula que se utilice, es que la corrección no debe de ser de más de 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Nos haremos las siguientes cuestionantes. ¿Cómo debe de ser estimado el déficit de agua? ¿A qué ritmo debe ser corregida la hipernatremia? ¿Cómo diseñar el régimen apropiado de reposición de líquidos? ¿Existe un déficit de volumen o de potasio acompañante que deba de ser corregido simultáneamente? Para responder a estas cuestionantes, veremos los siguientes slides. ¿Cómo debe ser estimado el déficit de agua? En primer lugar, la fórmula de déficit de agua habla de el agua corporal total actual por el sodio en 340 menos 1, sabiendo que el agua corporal total estimada es de 60-50% respectivamente entre hombre y mujer, y que en el adulto mayor presenta una disminución de 50 a 45% respectivamente según sea hombre o mujer. Posteriormente se establece el déficit de agua, entonces tendremos que hacer uso de la fórmula de Adroge para determinar la solución a infundir y cuál es el efecto de que cada 1000 cc se administren sobre el sodio sérico. Ahí hacemos el cambio en sodio ya especificado y ahí vemos debajo cómo podríamos calcular el agua corporal total, que es igual al peso por fracción de agua, donde la fracción de agua va a ser igual al 0.6 en hombre y 0.5 en mujer, disminuyendo esto en pacientes añosos, como ya le mencionaba. Si el paciente tiene, ¿a qué ritmo deberá ser corregido la hipernatremia? No existen estudios definitivos, pero hasta el momento la evidencia indica que si el paciente tiene una hipernatremia crónica, ya se han establecido los mecanismos de adaptación cerebral, donde nosotros sabemos que interfiere la movilización de agua y electrolitos desde el líquido cefalorraquídeo y que esto ocurre entre el primer y tercer día, para poder entonces sopesar la hipernatremia, y en este momento se hacen más sutiles las manifestaciones neurológicas, por lo que no se debe de apresurar la corrección de la hipernatremia y deberá de mantenerse el ritmo de corrección de 10 a 12 milimoles por litro días. Para mayor seguridad, entonces, se debe de hacer en 10 milimoles por día. En la hipernatremia aguda, la disminución tampoco debe de exceder los 10 a 12 milimoles por litro en 24 horas, puesto que aquí los mecanismos compensatorios cerebrales aún no han iniciado. Sin embargo, si la hiponatremia es severa y se acompaña con síntomas neurológicos muy acusados o se establece de una forma hiperaguda, es decir, en un lapso inferior a las 12 horas, se permite que la corrección del sodio sea un poco más rápida, y de esta manera entonces se permite que sea una reducción del sodio de hasta 1 a 2 milimoles las primeras 4 horas. ¿Cómo diseñar un régimen apropiado de reposición de líquidos? Cada vez que se va a tocar este acápite, se debe de tomar en consideración la pérdida de agua libre de electrolitos por el riñón, y ahí vemos una fórmula en la cual se establece que el agua libre de electrolitos es igual al volumen urinario por 1 menos el sodio urinario más el potasio urinario entre el sodio plasmático. Si esta fórmula nos da entonces lo siguiente, vemos que si el sodio urinario más el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, entonces vamos a tener que existe una ganancia de agua libre
y el sodio plasmático va a terminar disminuyéndose. Mientras que si la eliminación de los electrolitos urinarios sigue siendo inferior al sodio plasmático, hay pérdida de agua libre y vamos a estar en un círculo vicioso donde va a seguir aumentando o perpetuándose el aumento del sodio plasmático. Sobre el tipo de solución a elegir, tenemos que englobar al paciente en ¿está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico? Si el paciente está hipovolémico siempre y en todo momento, la solución de inicio será la solución isotónica. Deberá de reponerse el volumen intravascular del paciente anterior a cualquier otra medida, por lo cual la solución de inicio, independientemente de los valores de sodio, deberá de ser la solución isotónica. Si el paciente tiene una hipernatremia euvolémica y no existe contraindicación, las soluciones a utilizar serán las glucosadas por la causa ya mencionada con respecto al metabolismo de la glucosa y su equivalencia a la ingesta de agua libre. En el caso de que la hipernatremia sea hipervolémica, ese paciente deberá de inducirse la natriuresis a través de la aplicación de diuréticos de asa y al mismo tiempo deberán de reponerse las pérdidas de líquidos con soluciones hipotónicas. Aquí podemos ver un resumen prácticamente de lo que hemos mencionado, donde en la hipernatremia hipovolémica deberá de corregirse el déficit de volumen administrando salino al 0.9 para poder mejorar la hipovolemia, independientemente de los valores de sodio. Y luego vemos en la euvolémica que deberá de administrarse glucosa al 5%, calculando el déficit de agua a través de la forma previamente mostrada y de esa forma ir reponiendo, disminuyendo el sodio, manteniendo la volemia adecuada. Ya en el caso de la hipervolémica, debemos de suspender todo tipo de administración exógena de sustancias ricas en sodio y debemos de forzar la diuresis con la utilización de diuréticos de asa. En caso de no responder a los diuréticos de asa o en caso de ese paciente tener concomitante una falla renal que condicione disminución de los volúmenes urinarios y se encuentre en sobrecarga, deberá de ir a terapia renal sustitutiva, la cual podrá ser continua o intermitente y deberá de ajustarse la concentración de sodio en el líquido dializado. Debe de evitarse el ritmo de infusión rápida de dextrosa por todas las consecuencias negativas que nosotros sabemos que podrían derivar de esta. La recomendación es que se haga de 3 a 4 miligramos kilo por minuto y que en un hombre de 70 kilogramos la infusión sea de 250 a 300 mililitros por hora de glucosa al 5%. Cabe destacar en este slide que el inducir un estado de hiperglucemia tras el manejo de la hipernatremia va a hacer que se produzca diuresis osmótica y decíamos que la diuresis osmótica va a tener mayor concentración de agua libre, haciendo que permanezca más sodio a nivel plasmático y por ende perpetuando la hipernatremia a pesar de tener la solución correcta en el tratamiento de la misma. Hay complicaciones que derivan del tratamiento de la hipernatremia y es por esto que debemos de considerar las mediciones seriadas del sodio durante el tratamiento, sea crónico o sea agudo. En el caso de la hipernatremia aguda, las mediciones de sodio deberán de ser más seriadas y deberá de controlarse el ritmo de infusión de soluciones administradas conforme a los valores obtenidos del sodio de seguimiento, para evitar la sobrecarga, como por ejemplo que se manifiesta a través de, por ejemplo, de edema agudo de pulmón, entre otras complicaciones, como podemos ver ahí, alteraciones electrolíticas que derivan del tratamiento, edema cerebral e incluso eventos cerebrovasculares que se han asociado a la hipernatremia como tal o a su tratamiento inadecuado. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.